ver, la entrada triunfal, así le llaman, y así es el título que se le da siempre, la entrada triunfal a Jerusalén, aunque el Señor ya estaba en Jerusalén. Recuerden que el último año, aunque probablemente fue año y medio, el último año del ministerio del Señor estuvo en Judea, o sea, el Señor sí iba a Jerusalén, iba al templo regularmente. Pero ¿por qué la entrada triunfal en Jerusalén? Aún así, el título, recuérdense que no es inspirado, no tenemos que ver el título como que fuera algo inspirado, pues no está escrito por el autor. Esto es parte de las divisiones que se dieron más adelante. El punto es si de verdad es una entrada triunfal o a qué se refiere, digamos, triunfal. Triunfal es porque ganó algo, ¿no? Triunfal es porque llegó a algún lugar, a alguna meta, consiguió alguna cosa. ¿Será que eso fue lo que pasó con el Señor? Aunque podemos, sí, especular y pensar diferentes cosas, más es una entrada de declaración. El Señor está haciendo una declaratoria, una declaración al entrar en la forma como entró y haciendo lo que hizo. Y por eso quería dedicar este mensaje a esto, a este evento, a este momento. Tal vez no vamos a encontrar muchos pasajes inspiradores o alguna cosa así, sino que nos vamos a ver un poco más, nos vamos a tornar un poco más a la profecía de el Señor Jesucristo en su primera venida. Y lo que quiero es que tengamos un concepto más claro, más amplio de lo que sigue. Pues lo que sigue ya sabemos que llevó al Señor Jesucristo a la cruz y por ende a su muerte, ¿verdad? Pero nosotros tenemos siempre un panorama, tenemos una forma de verlo y contemplar las cosas históricas nos da mayor sentido a lo que sigue, a los evangelios. Por ejemplo, ¿por qué Poncio Pilato puso, este es el rey de los judíos? Cuando le crucificó, este es el rey de los judíos. Y entonces está la lucha entre los fariseos, es que decía que era rey de los judíos. Y no era lo que los fariseos decían, sino es la declaración que hizo el Señor Jesucristo precisamente en esto, lo que se llama o lo que le llaman, le denominan la entrada triunfal a Jerusalén. Desde ahí empieza la declaración y de eso nos explica qué va a pasar. La purificación del templo es otro. La purificación del templo es diferente a la primera purificación. Podríamos decir la primera purificación, que es la que aparece Juan, la que menciona se menciona en el Evangelio de Juan, por eso no la vimos, porque no estamos revisando Juan, sí fue más una purificación. La purificación, la segunda purificación es más, nuevamente, una declaración. El Señor Jesucristo está entrando en este templo en una forma distinta. Está entrando como el ungido, está entrando como el Mesías. Y voy a tratar de dar el contexto, voy a tratar de dar ciertos pasajes, que veamos ciertos pasajes, para que en nuestra mente entonces completemos el sentido y qué fue lo que pasó. Sabemos, por supuesto, no solamente por los evangelios, sino también por Pablo y otros escritores, el Señor Jesucristo tenía que morir. Para eso vino, para que fuera crucificado. En su sangre nosotros tenemos redención de nuestros pecados, así que era necesario. Pero pareciera como que nos hace falta la historia. Ahí no estamos completando el cuadro, no estamos llenando el cuadro. Y sí es importante, especialmente para entender los evangelios y lo que sigue más adelante de los evangelios. Por ejemplo, se da mucha profecía, pero se da mucha profecía con respecto al templo. Con respecto al segundo templo, el templo de Herodes, así se le llama, o era su apellido, por así decirlo, el templo de Herodes. ¿Por qué el templo de Herodes fue tan importante? Porque estaba profetizada su destrucción. Y estaba profetizada su destrucción precisamente en el tiempo de la venida del Mesías, es decir, un evento, un hecho muy especial que fue la destrucción del templo, definitivamente marcaba que el Mesías ya vino. Esto es algo muy importante. Vamos a ver qué pasaje se refiere a eso. Esto es algo muy importante precisamente porque los judíos todavía están esperando al Mesías. El templo ya se les destruyó hace muchísimos siglos y ellos siguen esperando al Mesías. Y quieren ver al Mesías, esperan al Mesías, pero supuestamente el templo tendría que estar construido.
Esa es la discusión entre el asunto del tercer templo, a lo cual no voy a entrar. Eso tiene que ver con escatología y diferentes interpretaciones. No voy a entrar a eso. Entonces, ¿de qué se trata esta entrada triunfal? Recordemos que fue la última semana de vida del Señor Jesucristo. Y a todos estos eventos, los evangelistas le dedican mucho tiempo. A las profecías, los evangelistas le dedican mucho tiempo. Creo que vimos el capítulo 21 de Mateo, y si se dan cuenta, Mateo tiene 28 capítulos, o sea, hay varios capítulos más dedicados a esta última semana. Y no es solamente la crucifixión del Señor, es qué eventos sucedieron, qué está pasando, cuál es la declaración ahora del Señor Jesucristo y cuál es el cambio con ese tercer año. Ese tercer año ya lo había mencionado. Fue el año de la batalla, fue el año del conflicto. Empezar a pelearse contra los fariseos, empezar a pelearse contra la religión, empezar a pelearse contra lo que estaba establecido. Le llaman el status quo. Pero ahora el Señor venía a hacer una declaratoria, una declaración, una exposición de sí mismo de una manera contundente, terrible para quienes estaban ahí, para estos fariseos, para estos religiosos, para estos de esa religión que estaba establecida. Él venía ahora a ser el que mandaba. Y tenía todo el apoyo del pueblo. Todos estaban de su lado. ¿A qué puedo comparar esto? Para que tengamos mejor concepto, podría compararlo a un evento en la historia. Fue mediados del siglo pasado. Había un presidente muy carismático en los Estados Unidos, un presidente muy bueno, muy noble, un presidente que tenía todo el pueblo de su lado. Ahora, este presidente estaba contra las guerras, este presidente estaba contra la corrupción, estaba contra el secretismo, estaba en contra de que ciertas organizaciones tuvieran demasiado poder. El nombre de este presidente fue John F. Kennedy. Si no lo conocen, si alguien no lo conoce, aunque es famosísimo, tendrían que conocerlo. Revisen su historia, es importante. Ese es un hombre muy importante. Quería hacer muchos cambios. En primer lugar, él no quería la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam ya estaba en sus peleas, estaba iniciando sus pequeños golpes. Más o menos esto ayudado por la CIA, ya saben, ¿no? La Agencia Central de Inteligencia, que más lo que hacía era provocar golpes y esas cosas, no era tanto inteligencia, sino meterse en la vida de los países y hacer diferentes cosas. Todavía no ha cambiado mucho en su trabajo, todavía lo sigue haciendo, pero bueno, regresemos a ese momento. Pues ellos estaban en este conflicto, los Estados Unidos en ese momento estaban en este conflicto con Rusia principalmente, pero más era ideológico, el capitalismo contra el comunismo, y esos estaban peleando literalmente el dominio del mundo. Pues John F. Kennedy lo que quería era incluso tener compañerismo con los rusos. Por eso quería la carrera espacial y fue él quien disparó la carrera espacial. Fue él quien dijo, tenemos que llegar a la Luna. Antes de que termine esta década, tenemos que llegar a la Luna. Y fue él quien disparó y empezó con todo esto de que lleguemos a la Luna, vamos a hacer la carrera espacial, uniéndose y estando en favor y en concierto también con los rusos. Hubo una crisis de los misiles ahí con los rusos. También hay una película al respecto, muy agradable, a mí me gusta bastante. La pueden ver. Momentos en los cuales el mundo estuvo a punto, al borde de terminar en un holocausto nuclear. ¿Y quién fue quien detuvo eso? Principalmente John F. Kennedy como presidente. Quería quitarle poder a la CIA, quería quitarle poder a otros consolidados y grupos de mucho secreto y de mucho poder adentro de los Estados Unidos. Y esto fue lo que le molestó. A estos grupos de poder, aún hasta la fecha no se sabe quiénes son,
Lo que sí se sabe es que fue un plan muy bien concertado. Sucedió el 22 de noviembre de 1963. John F. Kennedy estaba haciendo un paso como presidente, ¿no? Como cuando los presidentes van por las calles y saludando a la gente. Pero sucedió como por una sorpresa o algo así, sus verdaderos guardias y principales guardias que protegían su vida no estaban ahí, los enviaron a otras cosas. Su carro no tenía ningún blindaje, estaba completamente desprotegido, no habían guardias, los guardias los dejaron atrás y en un área especial, en una esquina donde dobló y estaba muy descubierto, muy libre, pues sucedió un asesinato, podría decirse, pero la verdad ni siquiera cabe esa palabra, fue una masacre. Y fue una masacre contra John F. Kennedy. Y la idea era la masacre. Fácil habría sido simplemente asesinarlo. No, lo que hicieron fue una masacre. Le reventaron su cráneo y su cerebro, pues ya saben, ¿no? También hay una película al respecto, la pueden ver. La idea era que este hombre era una amenaza. No es que el hombre sea un segundo Jesús, una persona que venía a hacer una utopía, a hacer un país paradisiaco de los Estados Unidos. No, la idea era que le iba a quitar poder y le estaba quitando poder a estas otras personas. Estas personas que controlan a la CIA, que controlan al FBI, que controlan al Congreso, están en lo oscuro, oculto, quién sabe dónde están. Esas personas son las que concertaron toda esta masacre contra este presidente, no solamente para matarlo, sino para dar un mensaje. Nadie nos va a quitar poder. Nadie nos va a arrebatar lo que es nuestro. Nadie va a tomar lo que nos pertenece. Poco tiempo después de la muerte de John F. Kennedy empieza de seguro completamente la guerra de Vietnam, que no tengo información absoluta si antes sucedió, pero con respecto a la guerra de Vietnam, literalmente se sustentó, se financió por el narcotráfico. Y era la CIA la encargada principal de hacer el narcotráfico. Ellos se llevaban la droga a los Estados Unidos, a su país, la droga, para poder financiar en gran medida esta guerra y otras cosas que ellos hacían, cosas oscuras. Es muy extraño que ahora se sorprendan con respecto al narcotráfico cuando desde el tiempo de Vietnam, de la guerra de Vietnam, ahí provocaban y ayudaban a sus soldados para que se drogaran precisamente y pudieran estar combatiendo ahí en su guerra de Vietnam. Por eso el narcotráfico está hoy como está. De todo eso también hay películas, incluso algunas son chistosas. Pero es bueno, la información ahí está. Más adelante otra cosa que pasó, a su hermano Bobby, hermano de John F. Kennedy, también lo mataron. ¿Por qué? Porque dijeron, tal vez va a ser igual. Simplemente por eso. Tal vez va a ser igual. Se estaba tirando de presidente. Obviamente las encuestas iban todas a favor de él. Iba a ganar. Tal vez no por él en sí, aunque era muy bueno también, pero también por su hermano John F. Kennedy, al cual mataron en un meeting, en una reunión. Lo asesinaron. ¿Por qué? Porque el poderoso no quiere que le quiten su poder. Porque el que está en la silla alta hará todo lo imposible porque no los quiten de ahí. Ese es el sentido. Me pareció uno de los mejores ejemplos. Uno de los mejores ejemplos con respecto a qué pasó con el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo eh, hizo su declaración. Vimos Mateo. Perdonen que por mis ojos no voy a poder leer muchos pasajes, pero les encargo que lean Zacarías 9:9. Y es en Zacarías 9:9 donde estaba profetizado que el Mesías, que tu rey, decía, tu rey vendría sentado en un asna, en un pollino, hijo de asna. Eso es la profecía, la que leímos, Mateo 21, el pasaje de Mateo 21. El otro que lo repite es el apóstol Juan.
Juan repite esta profecía igual. La entrada triunfal a Jerusalén la repiten los 4 evangelios y hay ciertas diferencias entre esos. Los 2 apóstoles, Mateo y Juan, son los que repiten la profecía. ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía que entrar a Jerusalén en esa última semana, sentado en esa asna? Por la profecía dada por Zacarías. Zacarías es quien dice, el rey tendría que entrar. Así que aquí vemos el principio de la gran declaración del Señor Jesucristo. Podrían decir, bueno, es que es una profecía cumplida. Sí, es una profecía cumplida. Intencionalmente la cumplió el Señor, sí, pero es que lo que pasa es que está declarando. Él está declarando, yo soy el rey. Yo soy el rey de los judíos. En mí se está cumpliendo esta profecía, sí, pero les estoy diciendo a todos ustedes que yo soy el que se debe sentar en el trono. Yo soy el merecedor, yo soy el heredero de David. ¿Se recuerdan la estirpe de David, el linaje de David, toda esa genealogía que está en el primer capítulo de Mateo? Pues ese trono se perdió. Herodes decía que sí lo merecía y que era descendiente de David. Aún así no se sabe. De hecho, obviamente los descendientes son muchos, pero el que verdaderamente merecía era el Señor Jesucristo y era eso lo que él estaba declarando. Esa profecía que dijo Zacarías, en mí se está cumpliendo. Yo soy este rey y ahora entro a Jerusalén como rey. Y lo que les estaba diciendo el Señor a ellos era, ustedes ahora me tienen que obedecer. Ahora ya no entro como el maestro, buena gente, predicador y sanador de enfermos, que siguió haciéndolo, por supuesto. Ahora yo entro como el rey. Yo entro como el dueño. Yo entro como el amo y el Señor. Esto me pertenece a mí. ¿Se van dando cuenta? ¿Se van dando cuenta ahora por qué el siguiente pasaje no lo vamos a leer ahora? Ustedes lo pueden leer, pero el siguiente pasaje es la purificación del templo. ¿Por qué el Señor, después de su entrada triunfal, va al templo? ¿Por qué? Porque para los judíos el centro del mundo era Jerusalén y el centro de Jerusalén era el templo. La purificación del templo que hace el Señor después de su entrada triunfal significaba, esta es la casa de mi Dios. Ahora yo entro a esta casa como rey y ahora yo soy el que va a mandar. Esa purificación no era cualquier cosa. De hecho, si quieren seguir leyendo los pasajes, van a encontrarse esa cuestión del tributo, el asunto del tributo. ¿Por qué le preguntan eso al Señor Jesús? Tú estás diciendo que eres rey, bueno, entonces ahora ya no le vamos a pagar dinero al César. Ya no le tenemos que decir nada al César. Tú estás diciendo que eres rey. ¿Se dan cuenta? Y esta entrada triunfal, esta declaración del Señor Jesucristo como el Mesías, es la declaración de Él, de que Él es el ungido triunfante, el señalado por los profetas. Y a Él se le debía entregar toda autoridad, todo dominio, y todos se debían someter a Él. Eso es lo que está diciendo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La diferencia entre ese tercer año, que fue de lucha, de pelea, de conflicto, y ahora, donde el Señor les está diciendo, ahora yo les voy a quitar a ustedes toda autoridad y todo dominio. Por favor, no me malentiendan. Se tenía en ese tiempo muchos, así como los celotes y otros, tenían la idea de que el Mesías vendría a ser un caudillo, vendría a ser un gran guerrero, iba a tomar a todos los ejércitos e iba a quitar a Roma e iba a establecer su reino. No me malentiendan, no estoy diciendo eso. Es una declaración. ¿Que el Señor entonces iba a hacer otro plan? No, el Señor no iba a hacer otro plan. En su declaración como rey, los fariseos se encenderían en ira, en cólera, en miedo, en odio y definitivamente dirían,
tenemos que matarlo y tenemos que matarlo ya. Muy interesante que escogieron para matarlo un día festivo, el día principal, la Pascua. ¿Por qué? Porque sabían que todo el pueblo tendría que estar celebrando la Pascua. No iban a estar con Jesús, no iban a estar acuerpando a Jesús, cuidando a Jesús, aunque era un día sagrado, pero a ellos no les importa mucho lo sagrado. Aún hasta nuestros tiempos sigue sin importarles mucho. Era un tiempo sagrado, pero en ese tiempo sagrado toda la gente iba a estar dormida. ¿Se recuerdan? Acaba de pasar en octubre, bueno, ya vamos a cumplir un año de todo ese golpe, fue el día del Yom Kippur, el día del perdón, eso es lo que significa Yom Kippur, el día del perdón. En una festividad judía fue donde vino Hamas, fue el año pasado, ¿se recuerda? Y ahí atacaron. Aprovechar las festividades es muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente está distraída, la gente está pensando en otra cosa. Esa es la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera como John F. Kennedy podríamos decir que quería cambiar las cosas, que quería cambiar el poder, que venía y que significaba un nuevo amanecer en la vida política, social, pública y personal de todos y cada uno, era una amenaza demasiado grande para los poderes, tanto para Roma. ¿Por qué para Roma? Roma no estaba interesada en Jesús como Jesús. Roma simplemente estaba interesada en que nadie estuviera molestando, que todos estuvieran felices y en paz. Y si no está en paz, entonces a la fuerza lo ponemos a la paz. Le llama la Pax Romana, eso se llama la Pax Romana, a la fuerza, obligados, sometidos. No querían bulla, no querían molestia, no querían malestar. Así que Jesús, que atraía multitudes, estaba dando molestia. Y ya se estaba declarando como rey. Vamos a ponerlo de ejemplo. Eso era el pensamiento de los romanos. De los fariseos era quitarle su poder. El Señor Jesús, después de su entrada triunfal, va directamente al templo. Es una declaración. Voy al lugar más importante para los fariseos y ¿saben qué? Voy a tomarlo. Ahora yo tendré autoridad sobre esto. No autoridad de sacerdote. No quiere decir que se puso a hacer los sacrificios, sino que él ahora iba a permitir quién estaba y quién no estaba. Esta era su casa, porque era la casa de su padre. Qué declaraciones tan profundas, tan fuertes. Y por el poder del Señor Jesucristo y la capacidad que tenía, pues ciertamente, por eso tenían que matarlo. Es una semana en la cual estas declaraciones tan terribles del Señor, tan fuertes del Señor, le valieron su sentencia de muerte. Y el que los fariseos idearan el plan, el complot, para que no les quitaran el poder, para que no les quitaran su religión, para que no les quitaran su fuerza. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Hay otra, hay otra profecía, esta sí la vamos a leer un poquito más en detalle. Esta tiene que ver con todo lo que sigue los evangelios. Está en Daniel 9. Por favor, tengan sus Biblias abiertas a Daniel 9. Y con esa profecía es que Dios hace entender, Dios da la declaración, el testimonio de que el Mesías ya vino y todos los judíos tendrían que entenderlo, ya vino el Mesías. Es la profecía de las 70 semanas, la famosa profecía de las 70 semanas. Hay una cuestión ahí numérica que es muy interesante, que es muy debatida, que es muy cuestionada y muy negada por muchos y por diferentes. Pero yo pensaría que no pongamos nuestra atención en los números. Aún así los traje, por si quisieran oírlos. Pero pongamos nuestra atención en la profecía. Daniel 9 a partir del versículo 24. Daniel 9 a partir del versículo 24.
Esta es una profecía que Daniel estaba orando al Señor por el cese ya de la cautividad. Es decir, le estaba pidiendo al Señor ya liberación y cuando entonces el pueblo escogido, el pueblo de Israel, regresaría al Israel, a Jerusalén, ¿no? A esa su tierra a la cual pertenecía. Y es Gabriel mismo, el mismo que da el mensaje acerca del Señor Jesucristo, de su nacimiento. Es el mismo Gabriel que viene ahora con Daniel y le da esta profecía. Hay varias partes, no lo vamos a leer todo. Perdón, vamos a leer a partir del 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Ahí en todas esas partes tenemos que llenar nosotros los huecos. Sabemos que poner fin al pecado, ¿a qué se refiere? Se refiere a la muerte de Cristo. Él fue el único. Él fue el único que le puso fin al pecado. De hecho, Zacarías 13:1 menciona que en un día se eliminaría el espíritu de inmundicia. Es algo increíble, es una profecía maravillosa. En un día se quitaría el espíritu de inmundicia. Esta inmundicia, ¿se recuerdan que hasta las casas, según los judíos, eran inmundas? Y según la ley de Moisés, las mujeres eran inmundas por la situación de cada mes. Y también por tener hijos, también eran inmundas las mujeres. Los leprosos eran inmundos. Todo eso era inmundo. Dice Zacarías 13, 1 y 2, en un día se quitará el espíritu de inmundicia. Sabemos que eso se cumplió en Cristo Jesús de la misma manera que esto. Para poner fin al pecado, Dios pondría fin al pecado. El hombre nunca lo pondría. Sería Dios quien pondría fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Y ungir al santo de los santos. Les llamo la atención que la palabra ungir en hebreo es una variante de Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido. Es igual que Cristo, solo que es griego. Cristo. Mesías, ungido. Y aquí es una variante de Mesías. Para ungir al santo de los santos. Por cierto, esta parte la obvian porque vi a varios críticos judíos al revisar esta profecía, pues obviamente nos satanizan a nosotros, que nosotros manipulamos esta profecía. En la Septuaginta, la escrita por judíos, esos 70 sabios que escribieron, ellos manipularon esta profecía, pero la profecía, según los manuscritos, está exacta. Ungir al santo de los santos. ¿Quién es eso? Lo obviaban. Ni siquiera les preocupaba saber quién era. Pero nosotros sabemos quién es. Al ungir al santo de los santos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue ungido? Me ha ungido el Señor con el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuándo fue? En su bautismo. Cuando el Señor fue bautizado. Sabe pues y entiende. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Los detractores judíos dicen, ahí es un ungido principal cualquiera. Así que nosotros estamos jalando la interpretación, dicen ellos, según ellos, porque nosotros estamos diciendo Mesías príncipe. Ahora, ¿cuál Mesías príncipe? Ellos dan cualquier otro nombre, Rabashi, Jorriá, quien quiera que sea, según su historia. El punto es que no sea Jesús. Eso es lo importante, que no sea Jesús para ellos. Y como decimos, ellos todavía están esperando al Mesías. Ya han declarado como 5 veces, he visto declaraciones de Mesías, ahora este es el Mesías, ahora este es otro Mesías. Según los judíos, es aburridísimo. Lo peor de todo es que en la misma Biblia les indica que el Mesías ya vino. Sigamos hasta el Mesías príncipe, ¿quién es Jesús? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Esos son los conteos. Esos son los conteos que les digo, sí los hice, dependiendo qué tan aburridos estén. Si quieren lo miramos, ustedes deciden. 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, esto es Jerusalén, y el muro en tiempos angustiosos.
Esta es otra profecía que se cumplió. Esta profecía se cumplió principalmente con Esdras y Nehemías. No sé si han leído esos dos libros, Esdras y Nehemías. Les recomiendo que lo lean. Para entender esta profecía, lean esos dos libros, Esdras y Nehemías. Versículo 25. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es Jesús. Nuevamente, Mesías, ¿qué quiere decir? Ungido. Se quitará la vida al ungido. Eso es lo que quiere decir, mas no por sí. Jesús, ¿no? Ahora, esta es la parte clave. Y esto es lo que no pueden los judíos detractores, los que les molesta esta profecía. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esa parte, ahí nos quedamos. El príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto solamente ha pasado 2 veces en toda la historia. Solamente 2 veces. La primera, cuando entra Nabucodonosor, cuando es el tiempo del cautiverio, en la destrucción de el templo de, ¿o le llaman el primer templo? Salomón. Esa es la primera. Destruyó Jerusalén. Todos fueron llevados cautivos, el único que salió libre fue el profeta Jeremías. Jeremías estaba encarcelado, era el profeta que estaba profetizando todo eso que iba a pasar. Él estaba en la cárcel. De hecho, el rey incluso lo quería matar, lo metió en un pozo. Fue un eunuco del rey quien lo sacó y pidió favor para que lo metieran en la cárcel mejor. Y ahí él lo estaba atendiendo y él lo estaba cuidando. Nabuzaradán, el capitán de la guardia, el general de Nabucodonosor, es el que entra en Jerusalén y barre con todo, destruye. Una matanza espantosa. Jeremías es el único que queda libre. De hecho, es enviado directamente por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor me dio orden que te liberara. Son temas fascinantes en la historia. La otra vez, la otra vez que la ciudad fue destruida y que el templo fue destruido, fue año 70 de nuestra era. Año 70 después de Cristo. En el año 70 entra Tito, general, si no estoy mal es el hijo de Vespasiano, entra en Jerusalén y la destruye completamente. Y destruye el templo. Solamente esos 2 eventos. No se ha dado ningún otro evento más. Y ahí se termina el sacrificio, ahí se termina el pago por la expiación y la purificación de los pecados, ahí se termina el cumplimiento de la ley y por supuesto viene la diáspora, viene la dispersión. Después de esa destrucción, los judíos van a todas partes y empiezan a entremezclarse, algo que no debían hacer, pero empiezan a entremezclarse. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo su declaración. Dios hace su declaración, ya vino mi hijo. Ya vino el Mesías, ya vino Jesucristo. Es por eso que este templo ya no me sirve. Es por eso que este templo ya no es importante para mí. Es por eso que yo voy a cesar con el sacrificio. Es por eso que el pecado se acaba ya. Los pobres judíos de nuestro tiempo aún discuten y especialmente les gusta discutir con respecto a los números. Como si decimos que unos números casan en esto y estos otros números no casan en aquello, ya ven, entonces no corresponde. Pero no pueden negar los hechos. No pueden negar los hechos de que el templo fue destruido y que debía ser destruido y que la destrucción del templo vendría después de la manifestación del Mesías. ¿Qué pasaron unos tantos años? Claro, los apóstoles nos hablan sobre esto. Nos hablan cómo ellos les predicaron a los fariseos y a los judíos de su tiempo. De Jerusalén ahí les predicaban, arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor para que vengan tiempos de refrigerio, es decir, para que Dios espere en su juicio, dilate el juicio y todavía no venga la destrucción que
que ustedes quisieron y que pusieron sobre sus mismos hijos. Todo eso lo vamos a ver ya directamente. ¿Se recuerdan el juicio del Señor Jesús? En el juicio del Señor Jesús, yo soy libre de la sangre de este, decía Pilato. Sí, sí, decía el pueblo, que su sangre, que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esos dos eventos, la venida del Señor, la destrucción del templo, están enlazadas, van de la mano. Voy a aprovechar un poquito el tiempo y les voy a dar los números. Es un número muy interesante, si lo quieren apuntar, que sí se lo recomiendo. Vamos a ver. Es la explicación que se da, es la más común, por supuesto, muy debatida con respecto a los que no creen en esto. Y yo les recomiendo, si quieren lo pueden creer, pero lo importante son los eventos. Lo importante son los eventos que ya acabo de exponer. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es lo que dice el ángel Gabriel, se lo dice a Daniel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la injusticia, la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. En ese número me voy a enfocar y es muy interesante. 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son? 69 semanas. 69 semanas. ¿Cuántos días tiene 69 semanas? Tiene 483 días. 483 días. Si queremos y si pensamos que Dios esté utilizando una conversión de año por día, nos saldrían 483 años. ¿Por qué usar esta conversión? El Señor la utilizó en los 40 años. ¿Se recuerdan que estuvieron los israelitas en el desierto? Los israelitas estuvieron en el desierto 40 años. ¿Por qué? Dice el Señor, porque 40 días estuvieron viendo los espías, estuvieron supervisando la tierra, 40 días. Entonces, 40 días estuvieron ahí, 40 años. Entonces, año por día, año por día. Les digo, esta es la explicación más común. Si usted tiene otra, qué bueno, qué bien por usted. Pero me interesó el número, es muy interesante, muy valioso. Existen tres. Vean el punto de partida, ¿cuál es? El versículo que acabamos de leer. La salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Existen 3 órdenes. 3 órdenes se dieron. La primera, la de Ciro. Esta se dio en el año 537 antes de Cristo. La de Ciro. 537 antes de Cristo. Y esta la pueden encontrar, por eso les dije, lean también el libro de Esdras, Esdras 1, del 1 al 4. Esta salida para edificar es la primera salida de la cautividad. Se dieron como por oleadas el salir de la cautividad. Se recuerdan que el regreso del pueblo de Israel a la tierra prometida después del cautiverio en Babilonia fue muy interesante y muy bello, de hecho. Dios no levantó a un caudillo, Dios no levantó a un gran hombre, Dios no hizo una gran guerra, una gran batalla, Dios fue a hablar directo al corazón de Ciro. Y ese dicto también lo pueden ver ustedes. Dios fue a hablar directo al corazón de Ciro. Ahora, aparte de eso, ya voy a entrar. Dios profetizó a Ciro en el libro de Isaías, aproximadamente unos 300, 400 años antes de todos estos eventos. Dios dijo, yo voy a hablar con Ciro. Eso está en el libro de Isaías. ¿Qué le dijo a Ciro? ¿Qué le dijo a este gran emperador Ciro? Le dijo, yo te he dado, yo te he entregado en tu mano al mundo entero. Es por mí que lograste hacer todas estas cosas y conseguiste todas estas cosas. Así que quiero que se me construya mi templo
de Jerusalén. Y que sea mi pueblo que está aquí, los israelitas, los judíos, que vayan y que vayan a construir el templo y que me entreguen sacrificios. Ahí. Así fue la orden. Y ese fue el mandato. Y ahí es donde sale el primer grupo. El primer grupo es el que viene con Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel es un antepasado de Jesús, descendiente del rey David, heredero del trono de David. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese envío? ¿Lograron edificar? No. Se les habló que ya no edificaran, lo dejaron pendiente. Estoy resumiendo la historia, es muy interesante. El segundo mandato ya era Darío primero. El segundo mandato es con Darío primero y él revisa. Se le mandan cartas que aquellos no han edificado, bueno, que revise si Ciro les dio la orden de que edificaran. Esto fue en el 519, antes de Cristo. Los judíos rematados le llaman antes de nuestra era, porque no quieren decir Cristo, no les gusta, detestan eso. Esto lo pueden encontrar en Esdras 6, versículos 3 al 12. ¿Qué pasó con este segundo envío? La misma historia, la misma historia. No lograron seguir, no lograron terminar, se quedó todo pendiente. ¿Cómo sabemos esto? Por el principio del libro de Nehemías. El principio del libro de Nehemías nos hace entender que no se cumplió el edicto y que no lograron reconstruir. Así que llegamos a Artajerjes. Este es el tercer envío. Artajerjes primero. Y el edicto, y se tiene bastante claro, aunque estoy hablando un poquito de los judíos porque tergiversan esto. Discúlpeme, no estoy en contra de los judíos ni nada, sino tergiversan esto. Ellos dan otra fecha. No, la fecha oficial en la que Artajerjes da su edicto y el mandato para que vayan a reconstruir Jerusalén es el 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo. Y esto lo van a encontrar en Esdras 7, 11 al 16. ¿Por qué estoy más o menos resumiendo la historia? Porque se dio el mandato de Ciro, pero no se cumplió. Se dio el mandato de Darío, o Darío dio su mandato, no se cumplió. Algunos venían, por supuesto, algunos venían, pero no se cumplió. Artajerjes es quien envía a Esdras y a Nehemías. Esdras es un escriba sacerdote, es obviamente el que escribió el libro de Esdras, y Esdras va a enseñar la ley. De hecho, Artajerjes le da orden: quien no conozca la ley de tu Dios, enséñasela. Artajerjes se lo dice a Esdras: quien no conozca la ley de tu Dios, enséñasela. Cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque Dios también tocó el corazón de Darío y porque Dios también tocó el corazón de Artajerjes. En el caso de Artajerjes tenemos la historia de Nehemías por medio de Nehemías, pero también envía a Esdras que vayan a reconstruir. Sabemos la historia de Nehemías, fue a reconstruir la muralla, fueron a ver lo de los sacrificios, el culto, el servicio y que los judíos regresaran a su ley. Así que es un tiempo muy importante. ¿Y qué pasa? Fue en el 457, como ya lo dije, 457 antes de Cristo. Y vamos a hacer una resta sencilla. Como les dije, no creo yo esto a capa y espada en ninguna forma, solamente es un número muy interesante. Y no lo tomo porque está la discrepancia sobre el templo, por los años que se dieron. Pero es muy interesante entonces, ¿cuántos años o días, como dijimos, días, años, como mencionamos? 483. Si a los 483 años que nos salen las 69 semanas profetizadas por el ángel, le restamos los 457 años a partir de donde se dio la orden por Artajerjes primero y nos vamos a una escala del tiempo, esto nos lleva al año
Nos lleva al año 26, el año 26 después de Cristo. Es decir, si en una escala de tiempo, acuérdense la escala de tiempo, estos años van aumentando para allá y estos años van aumentando para el otro lado. Entonces aquí van decreciendo. Entonces los años antes de Cristo van decreciendo. A los 483 le quitamos los 457, nos dan 26, nos restan 26. Estos 26 años tenemos que unirlos o dejarlos en nuestra era, en nuestro tiempo. O sea, nos lleva al año 26 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 26 después de Cristo? ¿No es un año muy reconocido, muy interesante? ¿O será que sí? ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo no nació en el año cero de nuestra era? Hay una discrepancia de tiempo en el conteo. En el conteo. El Señor Jesucristo no nació en el año cero. El Señor Jesucristo nació en el año 4 antes de Cristo. Eso quiere decir que para el año 26, Él tenía 30 años. Para el año 26 que nos da el conteo, si tomamos en años, eso es 483. ¿Y qué pasó en el año 30 de nuestro Señor Jesucristo? Su bautizo, su manifestación como Mesías. ¿Se recuerda que Juan el Bautista dice, yo no le conocía, mas por esto vine bautizando? ¿Cómo así que no le conocía? Eran primos. Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre. Jesús estaba en el vientre de su madre. Y desde ahí se conocieron los dos. ¿Se acuerdan que brincó Juan el Bautista cuando se juntó María y Elizabeth? ¿Cómo así que no se conocían? Cuando el Señor Jesús va con Juan el Bautista, le dice que le bautice. No, Juan el Bautista le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, nos está hablando, yo no le conocía, mas por esto vine yo bautizando, es para la manifestación del Señor Jesucristo como Mesías. Y recuerden el gran evento del bautismo del Señor. No solamente es el inicio de su ministerio, no solamente es que recibió al Espíritu Santo, es que la Trinidad se manifestó. Es el único evento en la historia de la humanidad en donde se manifiesta la Trinidad. El Espíritu Santo se manifiesta descendiendo sobre el Señor Jesucristo en forma de paloma. El Padre Celestial se manifiesta. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y por supuesto el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Será que eso lo señala la profecía de las 70 semanas con sus 69 semanas? Dirán ustedes, bueno, pero falta una semana, la 70 semana. Se menciona en la profecía que a la mitad de la semana cesará el sacrificio. A la mitad de la semana. A la mitad de la semana cesará el sacrificio. ¿Cuándo es la mitad de una semana? La mitad de una semana son 3 días y medio. ¿Y cuánto fue el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Cuánto duró? 3 años y medio. Y cuando el Señor Jesucristo entrega su vida como cordero, cuando el Señor Jesucristo se entrega en esa cruz, ahí termina el sacrificio. Por supuesto, los judíos siguieron haciendo el sacrificio, pero porque no entendieron que el rey había venido, porque no lo recibieron, porque no les importó. Y ya solamente les quedaba la otra profecía. Si se van a revisar ciertas discrepancias de números y todo eso, bueno, van a encontrar diferentes discrepancias. A mí lo que me gusta es la certeza bíblica y la verdad de las promesas. El propósito era que viniera el Mesías y con él se terminaba el sacrificio, y esa es la declaración que hace el Evangelio. Ahora nosotros ya no buscamos más sacrificio por el pecado ya fue pagado, fue cancelado. Por eso decía Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue señalado por Dios, incluso en años.
No me sorprendería que fueran los años. Tomen en cuenta que el sacrificio del Señor fue señalado en la hora misma de su sacrificio. Más adelante vamos a ver eso. Pero no me sorprende. Todo lo que habla Dios señala a nuestro Señor. Cualquiera que lo quiera negar está negando la destrucción misma del templo. ¿Qué hacen los judíos esperando al Mesías si el templo ya se destruyó hace mucho y no quieren reconstruirlo?